Y ahora sí que está grabando. Vale. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Lo que voy a querer hacer es, tengo aquí mi página y voy a querer hacer varias cosas. Primero, identificar cada uno de estos elementos que yo voy a ir cambiando los números, o voy a cambiar las imágenes, o voy a cambiar lo que yo quiera. Los necesito identificar. ¿Para qué los necesito identificar? Para tocarlos desde mi archivo JavaScript. ¿Cómo los identifico? Pues muy fácil. A cada uno de estos elementos le doy un atributo ID, ¿vale? A través de este atributo ID que yo doy en mi HTML, voy a poder identificar estos elementos desde mi JavaScript para poder tocar y modificar los valores que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué elementos voy a querer identificar? Voy a querer identificar la cantidad de madera, la cantidad de alimento, la cantidad de piedra y la cantidad de oro. También voy a querer identificar el nivel del campamento maderero, el nivel de la granja, el nivel de la cantera y el nivel de la mina, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Y lo que voy a querer también es que estos valores estén dentro de mi JavaScript. Entonces, lo primero que voy a hacer es que nada más arranque todo, en el JavaScript se creen estos valores. El valor, cantidad de madera, cantidad de alimento, cantidad de piedra, el nivel de los campamentos y el incremento por segundo que se genera para cada uno de estos recursos. Entonces, arriba del JavaScript al principio, voy a hacer, aquí pongo un comentario recursos y creo 4 recursos principales, ¿vale? ¿Cómo los creo? Pues voy a decir que es una variable a la que voy a llamar alimento y le asigno un valor 300. Os recuerdo que JavaScript es de tipado débil y no hace falta indicar el tipo de variable que creamos, o sea, no indicamos el tipo de variable que creamos. Como en Java, que hay que poner int, hay que poner string, pues en JavaScript simplemente creamos variables y ya está. Y las variables se ajustan al valor que hay adentro, ¿vale? Creamos 3 variables, oro, alimento y piedra y madera, 4, y le damos un valor a cada variable. Lo siguiente que hacemos es crear las producciones, los incrementos por segundo, y le damos valor 0 a los 4. Y creamos las variables donde guardaremos el nivel de los edificios y les damos valor 0 también. A estas valor 0 y a estos los valores con los que quiera empezar. ¿Vale? Después, tenemos importante que dentro de mi HTML al body le he puesto la función onload. ¿Qué es esto? Que cuando se acabe de cargar el atributo onload, que cuando se acabe de cargar el body entero, me va a llamar a esta función de aquí, inicializar recursos. ¿Sí? Entonces, se carga todo entero y llama a la función inicializar recursos. La función inicializar recursos es esta de aquí, que lo que me va a decir es: ve al documento que tiene asociado este JavaScript, desde el que estás llamando a este JavaScript, recoge el elemento por ID, cantidad de alimento, y dentro escribe alimento. ¿Cuánto será alimento? Pues el alimento que he inicializado aquí arriba. Empezará siendo 300. Escribe lo que hay dentro de la variable alimento. Entonces, me vengo aquí a mi HTML y busco por ID cuál es la ID cantidad de alimento. Me vengo aquí y veo que este elemento de aquí es el que tiene puesto como ID cantidad de alimento. Entonces, ¿qué es lo que me hará? Pues me escribirá dentro de este párrafo, que es el que identifico con el ID cantidad de alimento, me escribirá aquí el valor que yo tengo dentro de la variable alimento. El valor que tengo dentro de la variable alimento empieza siendo 300, entonces escribirá aquí 300 dentro del párrafo. Es decir, aquí me escribirá 300. Seguimos con el resto de elementos, nos vamos al documento desde el que hemos llamado el JavaScript, que será este de aquí. Buscamos el siguiente elemento por ID, que será cantidad de madera. Coincide con esto de aquí. Y dentro escribimos lo que tenemos dentro de la variable madera, que hemos puesto que va a ser 500. ¿Vale?
seguimos actualizándolos todos para que se vean en el documento. Y eso es lo que nos hace aquí al cargar. ¿Veis que hay como un microsegundo que empieza siendo 0? Bueno, depende de lo que tarde en cargar la página. Pero a veces como que empieza siendo 0 y cuando acaba de cargar el onload, luego ponéis en la grabación, que seguro que ha habido algún fragmento que ha sido 0. Bueno, sí, mira, ahí está 0, ¿vale? Veis que está siendo un 0 y que de repente cambia y cuando se acaba de cargar el body entero los actualiza a la cantidad que yo quiero, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hago dentro de la función inicializar recursos también es crear un intervalo. Llamamos a la función setInterval y hacemos que se llame cada 1000 milisegundos, es decir, cada un segundo, se llame a esta función de aquí, que he creado y he llamado incrementos por segundo. ¿Qué es lo que hace esta función incrementos por segundo? Pues lo que me hace es esto de aquí. La primera parte, las primeras dos líneas son la actualización de la cantidad del elemento, las otras líneas las tengo puestas para la animación. Todavía no le hagáis caso a estas dos líneas, vamos a ver estas primeras. Lo que hacemos es alimento igual a alimento más producción de alimento, ¿vale? Alimento valía 300, producción de alimento vale 0 en un inicio, y entonces hago que alimento, que será 300, igual a 300 más la producción de alimento en un inicio está siendo 0, con lo cual cada segundo me va a actualizar el valor de alimento a 300, ¿no? Y lo que hago es escribirlo dentro del HTML para que yo ese incremento de alimento que está ocurriendo en mi JavaScript sea perceptible desde HTML, ¿vale? Y entonces cojo el documento, selecciono el elemento por ID, cantidad de alimento, y dentro escribo la cantidad de alimento que tengo dentro de mi JavaScript, ¿vale? Que como el incremento de alimentos C empieza siendo 0, aquí, pues empezará siendo 0, o sea, se mantendrá todo el rato. Entonces yo estoy escribiendo 300, 300, 300, 300, cada segundo está escribiendo 300, 300, 300, 300, ¿vale? Ahora, si yo, por ejemplo, cambiase esta producción de alimento y en vez de ponerle alimento 0, lo inicializo que empiece siendo 5, recargo la página y veo que ahí está siendo 5. ¿Vale? 25, 330, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada segundo está llamándome a esta función de aquí y lo que me está haciendo es al alimento actual que tengo, le estoy sumando la producción de alimento que está siendo 5 y lo estoy guardando en alimento. Es decir, cada segundo, cada vez que se ejecuta esta función, aumentará más 5 el alimento. Y como esta función, he creado un intervalo que se va ejecutando cada segundo, pues cada segundo se producirá esto de aquí y cada segundo se escribirá dentro del documento HTML el alimento actual que tengo. ¿Sí? Hago lo mismo con el resto de recursos, con este y con este. ¿Vale? Eso por una parte. Con eso ya tenemos el tema de los alimentos. Todavía no tendría la animación esta de aquí, porque no lo ha explicado, pero el tema de los incrementos ya lo tendríamos con esto. Si yo pongo que los incrementos, pues que empiecen siendo 5, 7, 2 y 1, guardo y veo que aquí pues tendré 7, 5, 2 y 1, ¿no? ¿Sí? Se ven ahí los incrementos, que se está incrementando. Vale. Esto se hace automáticamente porque esto lo hemos llamado a toda esta cadena de funciones, las hemos llamado en el body, en el atributo onload. Es decir, que en cuanto se carga el body, se empiezan a crear las historias estas. Ahora, lo voy a poner todo a 0 otra vez. 0, 0, 0 y 0 las producciones. Ahora, lo que yo quiero es que cuando yo pulse en el campamento de madera, o sea, en el maderero, o cuando pulse en la granja, o cuando pulse en la cantera, quiero que primero me compruebe si tengo 500 de madera y 500 de piedra. Si los tengo, me restará 100 y me restará, o sea, perdón, comprobaré si tengo 100 y 50, 100 de madera, 50 de piedra, y lo que hará es restarme 100 de madera y 50 de piedra.
y aumentará +1 el nivel del maderero y aumentará la producción +1, la producción de madera. Entonces, me vengo aquí y lo que hago es que me voy al div porque quiero que esto se me haga pulsando en cualquier sitio del div. Que me valga si pulso aquí abajo en esta esquina, o que valga si pulso en la imagen, o que valga si pulso en estas letras. Entonces en el onClick se lo voy a poner al div entero. El div es este, ¿vale? Entonces el onClick se lo pongo al div entero. ¿Dónde está el onClick del div entero? Aquí está, ¿vale? OnClick incremento maderero. ¿Lo veis ahí? Este div del campamento maderero es todo esto, engloba una serie de párrafos, que será la madera, la piedra, etcétera, ¿vale? Cantidad de edificio, el ID, que es esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí, cuando yo haga clic, me lo detectará aquí en el onClick y me llamará esta función de aquí, incremento maderero. Me vengo a la función incremento maderero a ver qué estoy haciendo. En la función incremento maderero, lo que estoy haciendo, lo primero es comprobar que la cantidad de madera que tengo es mayor o igual que 100 y que la cantidad de piedra que tengo es mayor o igual que 50. Entonces, si esto se cumple, entramos dentro del if. Y actualizo el valor de la madera actual, le resto 100 y al valor de la piedra actual le resto 100. Lo siguiente que hago es aumentar la producción de madera +1, con lo cual esta producción de madera que teníamos aquí, que empezaba valiendo 0, ahora va a valer 1, con lo que cada vez que yo realice esto de incrementos por segundo, ahora aquí en la madera se me estará sumando 1 cada segundo, y entonces así conseguimos la producción de madera de 1 por segundo. Sigo por el incrementos edificios. Lo otro que hago es subir el nivel del maderero, ¿vale? Y lo que hago es reflejar que hemos subido ese nivel del maderero. ¿Cómo lo hago? Voy al documento HTML, recojo el elemento por ID, el elemento que tengo como maderero, que es este párrafo de aquí, ¿vale? Lo tengo identificado como maderero, que correspondería con esto de aquí, este numerito de aquí. Y le pongo el nuevo nivel de maderero, que sería este de aquí, ¿vale? Dentro, y en el HTML, lo mismo que antes, actualizo el nivel del maderero. Esto con todo. Esta función onClick, incremento maderero, la aplico también para incremento granja, la implico también para incremento mina, para incremento cantera. Y con esto consigo este efecto en la página, en la que yo le doy al campamento maderero, se me restará 100, se me restará de aquí 50 y se me empezará a incrementar +1. Si yo le doy a la cantera, lo mismo con la piedra, con la mina y con todo. ¿Sí? Vale, voy a parar la grabación aquí. Esta sería explicación buena de tal. Tenemos.